Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a arrancar con la clase número 2 de embriología. Hasta ahora vimos aparato reproductor masculino y femenino, gametogénesis, fecundación, ciclo sexual femenino, nombramos algo del masculino, en fin, pequeñas cosas que si bien pueden entrar en el examen, lo más importante que tiene es que uno va entendiendo y engranando clase a clase. Esta es la clase número 1, oficialmente, en cuanto al desarrollo embrionario. Ya vimos fecundación, de donde partimos, y vamos a ver la primera semana del desarrollo embrionario. De hecho, el embrión del día 1 hasta la 9ª semana es un embrión. A partir, si uno quisiera ser más específico, diría de la 3ª a la 8ª. Pero en términos amplios, hasta la 9ª semana sería un embrión, luego de la 9ª semana en adelante es un feto. Entonces, en embriología nos vamos a enfocar mucho en el periodo embrionario. De a poquito, semana a semana, lo iremos complejizando. Entonces, ir entendiendo las clases semana a semana va a hacer que sea mucho más fácil. Si no, créeme que vos pequeños agujeros que vayas dejando en los temas, a futuro se va a complicar. Entonces, para los que hoy se conectan por primera vez, mi nombre es Fernando de Rocha, soy jefe de trabajo práctico, ya tengo varios años dando clases en embriología, con lo cual me siento capacitado para poder explicártelo de varias formas distintas. Así que si vos hoy no entendés la charla, tenés la semana próxima 2 horas para sacarte todas las dudas. Así que anotá, ¿sí? Pequeño repaso de lo que vimos. Espermatogénesis y ovogénesis, dentro de lo que es la gametogénesis. Se formaban los gametos masculinos en la gónada sexual masculina, que es el testículo, y los ovocitos, dos detenidos en metafase 2 de la segunda división meiótica, creo que de tanto repetirlo te habrá quedado claro, pero se producen en las gónadas sexuales femeninas, que sería el ovario. Entonces, una vez producidos los espermatozoides por espermatogénesis, se liberan y se acumulan en un túbulo súper enrollado, que es el epidídimo, que está pegado al testículo. Y ese conducto súper enrollado es donde maduraban. Luego de madurar, tenían que ir al tracto genital femenino, donde son depositados después de la eyaculación, para que ocurra el segundo fenómeno, que era la capacitación. Y ahí tenían poder fecundante. ¿Sí? Se encontraban habitualmente en la parte más externa, más dilatada de la trompa, ¿sí? Tercio medio, tercio distal, tercio proximal. Entonces la trompa se divide en un tercio proximal, tercio medio y tercio distal. En el tercio distal se llama la región ísmico, por el istmo, donde empieza la dilatación, ampular, ampolla, donde están estos deditos o fimbrias, que estos deditos o fimbrias lo que hacen es captar a ese ovocito cuando se libera. Una vez que lo captan, si se encuentran con los espermatozoides en este tercio distal de la trompa de falopio, tiene altas chances de implantarse en el tercio superior pared posterior del útero, sitio más frecuente de implantación. Más frecuente de fecundación, más frecuente de implantación. ¿Se puede fecundar en otro lado? Sí, pero da más chances a embarazos ectópicos. ¿Sí? De eso hablamos un poquito después. Aquí encontramos al ovocito y al espermatozoide. Obvio que nunca va a llegar uno. Llegan 500, 1000, 2000, 3000. Se necesita de muchos espermatozoides para poder ir abriendo la corona radiata para que uno haga contacto con la zona pelúcida. Realice la reacción acrosómica generando un pequeño túnel por el cual penetra. ¿Sí? Ahí lo vemos. Y ahí está ingresando. Una vez que ingresa se forma la célula huevo o cigota, que recuerden que es una célula efímera, pero cuando termina la fecundación ya están ubicados en el ecuador de la primera división mitótica. Fases de la fecundación, recuerden que no son 8, hay libros que se separan en 4, en 5, en 9. Entiendan el concepto general, ¿sí? Que se producen las gametas, se transportan, se encuentran, una vez que se encuentran pasan la corona radiata, luego la zona pelúcida, luego la membrana plasmática, luego el bloqueo de la polipermia, luego termina la fecundación. Acá tenemos cómo penetra la corona radiata,
Una vez que se libera, reacción acrosómica para poder penetrar la zona pelúcida, contacto con la membrana plasmática y ingresa. Métodos anticonceptivos. En líneas generales, entender que los de barrera, como el preservativo, es el único que me impide no solamente el embarazo, sino todas las enfermedades de transmisión sexual, como el sífilis, hepatitis, sida, en fin. ¿Sí? Así que chicos, usen preservativo junto con alguno que a ustedes les quede cómodo. Por ejemplo, pastillas. Las pastillas 99,98% de efectividad. Muy alta, depende de cuál elijas y demás. Igual esto lo hablamos ya la semana pasada. ¿Sí? Pero utilicen dos métodos y ahí se quedan tranquilos de que ustedes van a poder decidir su futuro. Si no, va a pasar lo que pasa habitualmente, que el 50% de la gente tiene un hijo sin buscarlo. 50%, la mitad. Recuerden usar el calendario, pero lo único certero es que cuando empieza la menstruación, 14 días para atrás, ovocitaste. ¿Sí? Pastillas para todos, por la eficacia. ¿Sí? Recuerden consultar a su ginecólogo. Y preservativos masculinos y femeninos. Y vamos a hablar un poquito de primera semana del desarrollo. ¿Por qué tengo que entender embriología? No porque querramos que ustedes sean embriólogos, sino entender que hay un montón de problemas, alteraciones, más graves o menos graves, muchas que no veremos nosotros y algunas que nos tocará trabajar a nosotros, que se originan durante la gestación, durante el desarrollo embrionario. En tu mente, tercera, octava semana, desarrollo embrionario. ¿Sí? Algunos consideran la novena porque también hay todavía algunos procesos, pero de tercera a octava como el periodo organogenético por excelencia. ¿Sí? Entonces necesitamos una buena base para poder entender. Y además de trabajar o no con alguno de estos pacientes, muchas veces nos va a tocar un ateneo en el cual estamos con diferentes disciplinas y no tener idea de lo que están diciendo nos deja muy descolocados a la hora de opinar o colaborar. ¿Sí? Tenemos que saber cuál es el origen de estos problemas, porque si no, pues decimos cualquier barbaridad. En fin, nada, vamos a ver algunas malformaciones congénitas de origen genético, ¿sí? Otras no genéticas. Eso va a ser más adelante para el segundo parcial. Entonces arrancamos. Primera semana de desarrollo embrionario. O sea, día 1 posfecundación. Tomen nota. La primera semana, el proceso clave en el cual yo me voy a parar para describir toda la primera semana es el transporte. Porque en la primera semana básicamente va a estar siendo transportado el producto de la concepción desde el tercio distal de la trompa hasta el útero. Entonces yo me paro en el transporte como proceso clave, donde explico todos los fenómenos que van ocurriendo durante el transporte de la célula huevo cigoto durante la primera semana de gestación. ¿Sí? Del tercio distal de la trompa al útero. Básicamente, como dijimos, región ismicoampular, la zona más frecuente, pero como siempre uno va nombrando las cosas o temas de las clases anteriores. Por ejemplo, aparato reproductor femenino. Tenemos que conocerlo, ¿sí? Saber las distintas etapas, las distintas zonas, las diferentes capas, los términos, y así va a ir ocurriendo. Cuando veamos la segunda semana, vamos a hablar un montón sobre la primera semana. Cuando veamos tercera semana, vamos a hablar de segunda y de primera. Entonces, no entender una clase y seguir avanzando, créeme que te va a costar un montón. Por eso, escucha la clase. 2, 3 veces, 4. Anota todas las dudas que tengas. Si no algo no te quedó, léelo del libro. No se cerró. La semana que viene lo vemos en la clase práctica. ¿Sí? Tercio distal, región ismicoampular, sitio más frecuente de fecundación, y el transporte. ¿Sí? Una vez que se fecundó, va a viajar. El tiempo transcurrido aproximadamente son 6 días. ¿Sí? Puede que menos, se pudo haber encontrado acá y viajar 5 días. Se pudo haber encontrado acá y viajar 4 días. El tema es que necesita 6 días para poder implantarse. El producto de la concepción en 6 días se implanta esté donde esté. Entonces, si se fecunda acá, en 4 días llegó acá, 2 días más llegó acá abajo. Entonces se implanta acá abajo. Y en el tercio inferior del útero se pierde, porque empieza a crecer y no hay nada que lo contenga. Si crece acá arriba, el cuello del útero
sirve como un embudo, porque esta parte crece, se dilata, pero el cuello no crece. Entonces, al ser grande, sirve como barrera o stop. Si se implanta acá, 4 días acá, 2 días acá, se implantó acá, al crecer, se perdió. Entonces, eso es muy común, embarazos de 2 o 3 meses que se pierden por implantación baja. Por eso se puede fecundar en cualquier parte, ¿sí? Pero los embarazos viables suelen ser los que se fecundan en el tercio distal de la trompa, porque necesitan 6 días para que se pueda implantar. Que es lo que vamos a ver ahora en primera semana, implantación. Entonces, otra cosa que puede pasar es que acá haya mucha fibrosis. La mujer ha tenido muchas enfermedades inflamatorias pélvicas, con lo cual le dificulte el paso y se demore mucho. Y pase un día, 2, 3, 4, 5, 6. Llegó el día 6 y está en la trompa todavía. Se implantó la trompa. Embarazo ectópico. No está diseñado para el crecimiento, con lo cual rompe, sangrado, dolor, pérdida del feto y, si no se atiende a tiempo, pérdida de la vida de la madre. Anfimixis hasta la implantación. Eso es lo que ocurre durante el transporte, en la primera semana. ¿De dónde a dónde va la primera semana? Del día 1 al día 7. Primera semana. ¿Sí? Segunda semana, del día 7 al día 14. Tercera, 14, 21, 21, 28 la cuarta. ¿Sí? Créanme que a veces poníamos esas preguntas en los exámenes y la gente se equivocaba. Así que, por las dudas, aunque parezca obvio, la primera semana del día 1 al 7. 7, 14 es la segunda semana. Bien. Entonces, estos son los procesos claves. Anfimixis, termina la fecundación, empieza la primera semana, la implantación, día 6. ¿Sí? Pero para estudiarlo y hacerlo como decimos que la primera semana, transporte. Y la segunda es todo el fenómeno de implantación. ¿Sí? Si bien va a llegar al útero para el día 5 y medio y ya el día 6 empieza la implantación, ustedes para estudiarlo y para el examen, 1 a 7. ¿Sí? Transporte. 7 a 14, implantación, segunda semana. Y esto es lo que vamos a ver, que durante el transporte, a través de la trompa, se va a dividir en 2 células hijas, 4 células hijas, 8 células hijas, 16, 32, 64 y se implanta. ¿Sí? Entonces, cada célula hija, en la cual se divide por mitosis, células hijas iguales a la madre, se van a llamar blastómeras. Entonces voy a tener 2 blastómeras, 4 blastómeras, 8 blastómeras, 16 blastómeras. Y eso es lo que va a ocurrir mientras va viajando. Detalles puntuales que tengo que saber, que no todas las divisiones son exactamente iguales. De una obtengo 2, pero si bien es una mitosis y las células hijas son iguales a la madre, uno pensaría, si son iguales, deberían ser exactamente iguales. Y vimos que no, que una célula se divide más rápido que la otra. Y obtengo un fenómeno intermedio en el cual de 2 células obtengo 3 y luego 4. Una se divide más rápido. O sea, no son iguales. Ya tienen tarea para el miércoles. ¿Por qué no son iguales las células hijas si se divide por mitosis? ¿Sí? Así que tenemos tarea. Bien. Entonces, más allá de esta división que es asincrónica, también tenemos otro fenómeno, que las divisiones son perpendiculares, no son todas exactamente iguales, todas longitudinales, sino que es una longitudinal, otra transversal, y así se van cambiando el eje. Entonces, asincrónicas, ¿sí? Transversales en su eje, y cuando llega el fenómeno de 8 células, en el estadio de 8 células, como para el día 2 y medio, más o menos, ocurre un fenómeno de compactación. Se compactan, se apretan, desarrollan muchas moléculas de adhesión celular y se apretan. Uno ve que están las 8 células y después se compactan, transitorio. Pero ese fenómeno de compactación, sumado a que se divide en 16 células, mórula, en este fenómeno de compactación, permite empezar a diferenciar células externas de células internas. Las células externas van a tener más moléculas de adhesión celular tipo nexo, tipo estrechas, y las internas más tipo nexo. ¿Sí? Entonces ya empieza a haber diferenciación. Células externas de células internas. Eso es lo que puedo ver. Ya sepan que ocurrió un fenómeno de diferenciación desde la célula 1. Cuando se divide, ya son distintas. Pero es evidente cuando vemos estas moléculas de adhesión celular. Cuando vemos que las externas desarrollan
uniones o moléculas de adhesión celular tipo estrechas. Y las internas, nexos comunicantes, ¿sí? Nexo comunicante. Cuando llego a estadio de 16 células o más, ya se llaman mórula. Tiene un nombre como si fuese la mora, esa fruta con muchas pelotitas. Lo vieron similar y le pusieron mórula. Entonces, 2 blastómeras, 4 blastómeras, 8 blastómeras, compactación, 16 blastómeras, mórula. Aunque en términos, si uno quisiera ser estricto, ya a partir de la 9, de la novena célula, ya es mórula, ¿sí? Entonces depende del autor, pero sepa que desde 8 pasamos a 16. Como es asincrónico, hay un estadio de 9, 13, 15, 16, hay estadios intermedios. Pero de forma grosera, de 8 a 2, de 8 a 16. Le costaban las multiplicaciones. Cuando llegamos a 16 es un estadio de mórula. Y la mórula es cuando se hace muy evidente las moléculas de adhesión celular distintas, porque empiezan a ocurrir que se activan unas bombas sodio-potasio ATPasa que empiezan a bombear sodio al interior de estas células. El sodio arrastra agua. El sodio arrastra agua. Entonces, al entrar el agua, forma una cavidad. Cavidad del blastocele. Cele significa cavidad y blasto porque son blastómeras. Aparecen cavidad dentro de estas blastómeras. Recuerden, 2 blastómeras, 4 blastómeras, 8, 16 blastómeras. Cuando aparece la cavidad, el agua ingresa por las bombas que tiran sodio, el agua entra por unas acuaporinas, pero el agua que está acá no puede salir, porque hay comunicaciones tipo estrechas, comunicaciones que le cuesta. Entonces lo que hace el agua, aprieta las células internas. Por un fenómeno físico las aprieta. Y al apretarlas, obtengo dos poblaciones claramente diferentes. La población externa, o células de afuera, que son de división rápida, llamada trofoblasto, o también llamado macizo celular externo, y las células internas, de división lenta, también llamada macizo celular interno o embrioblasto. Estas células que se ven diferenciadas ya venían diferentes en el fenómeno de 8 células con la compactación, porque las moléculas de adhesión ya eran distintas. Si bien físicamente o desde afuera no se lograba ver más que algunos marcadores, si yo usaba marcadores para no ver moléculas de adhesión celular, pero si no de afuera parecían iguales. Pero como tenían esas moléculas de adhesión distintas, al entrar agua, compactaron las células internas, que tienen uniones comunicantes, y dejaron afuera las que tienen moléculas de adhesión tipo estrechas. ¿Sí? Y esta estructura, este blastocisto, con esta blastocele, es la que se va a implantar. Entonces, el día 1, postfecundación, célula huevo cigoto, a el blastocisto con este blastocele entrando en la cavidad del útero. Esa es la primera semana. Datos adicionales, divisiones asincrónicas, ¿sí? Perpendiculares, compactación, cavitación. Cavitación es aparecer una cavidad. ¿Sí? Y acá lo vemos un poco más esquemáticamente. Miren, acá tengo los dos pronúcleos, masculino y femenino. ¿Sí? Ahí se rompen y se unen los espermatozoides. Bien, lo estamos grabando, no sé si lo voy a poder editar esto, pero si no, bueno, se unen los cromosomas, obvio, ¿no? Y esos cromosomas después se ponen en el ecuador y se van hacia los polos, ¿sí? En la metafase, y obtenemos 2 células hijas, 2 blastómeras, 4 blastómeras, 8 blastómeras, y acá tengo como 60 y pico de blastómeras, un montón más todavía. ¿Sí? Pero ven el tamaño del núcleo y el tamaño de la célula, y miren acá cómo se redujo el tamaño de la célula. Porque las divisiones durante la primera semana son muy rápidas. No da tiempo a duplicar el citoplasma. ¿Qué hace? El núcleo lo divide en 46 cromosomas dobles y lo divide en 2 células hijas, de 46 simples. Después cada uno lo divide en 46 dobles, 46 simples. Son mitosis. ¿Sí? Y este fenómeno ocurre muy rápido. Duplico el núcleo, divido célula. Duplico el núcleo, divido célula. Duplico el núcleo, divido células, y así voy haciendo. Con lo cual después obtengo una célula muy pequeña. ¿Ves esta célula chiquita? Con respecto a la célula del ovocito que después se fecunda y es el huevo cigoto. ¿Ven? Cambia.
y mejora la relación núcleo-citoplasma, ya parece más pareja a una célula normal del cuerpo. ¿Sí? Estas divisiones son muy rápidas, no da tiempo a dividir el citoplasma. Por eso, la célula huevo-cigoto se encargó durante la ovogénesis de acaparar mucho citoplasma. Para tener todo el citoplasma, lo que sería el vitelo en el huevo, ¿sí? El huevo de la gallina, digo que la gallina pone todo el citoplasma, todos los nutrientes que necesita para desarrollar el pollito. Nosotros ponemos todo ahí para la primera semana nada más. De las 39 semanas, promedio 38, ahí ponemos para la primera semana nada más. Ya después está la placenta, que pasa el resto de los nutrientes. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos el cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, corpus albicans, ¿sí? Lo van a ver con diferentes nombres, que va a ir pasando por diferentes estadios. Y este es el que va a producir la progesterona. Una vez que se libera el ovocito, es captado, fecundado, va viajando, día 1 se divide en 12, 2 blastómeras, día 2, 4 blastómeras, día 2 y medio, 8 blastómeras, día 3, 3 y medio, mórula, día 5 y medio ya llegó al útero. ¿Sí? Muy bien. Y el día 7 se implanta. Sepan que el contacto lo hace el día 6, 6 y medio, pero ustedes digan de 1 a 7, ya sabemos que es lo más práctico para estudiarlo y no hay mucha diferencia. ¿Sí? Bien. Y acá venimos a la blastómera dividiéndose. Esquemáticamente la primera semana, ¿sí? 2, 4, 8, 16, 64, 128. ¿Sí? Y ahora vemos cómo se forma la cavidad y deja los dos grupos realmente claramente visibles. Cavidad blastocele. Primera cavidad que aparece en el bebé. La cavidad del blastocele. Vayan anotando, primera cavidad que aparece, después una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta cavidad y uno se marea. ¿Sí? Y estas células externas son la del trofoblasto, que son de división rápida, y las de adentro el embrioblasto. ¿Sí? O también macizo celular externo, macizo celular interno. Esto que vemos acá, alrededor, en un lila clarito, es la zona pelúcida. Y esta zona pelúcida se pierde para el día 5 y medio, 6, y se implanta esté donde esté. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez que madura, una vez que se forma la cavidad, el macizo celular interno y el externo, el macizo celular externo o trofoblasto cambia y empieza a liberar una enzima que lo degrada. Entonces, acá no está el macizo celular externo, el trofoblasto, con lo cual no hay ninguna célula que pueda producirlo. Ya acá se diferenció, produjo una enzima que degrada la zona pelúcida y aquí perdimos la zona pelúcida. Y esta zona pelúcida era la que impedía que se implante. Por eso, para el día 5 y medio, 6, que madura, se degrada la zona pelúcida y se implanta, esté donde esté. ¿Sí? Acá vemos alrededor de la trompa, como va viajando, para el día 5 y medio, 6, ingresa y se implanta. ¿Qué tengo que saber entonces como clave de la primera semana? ¿Qué ocurre durante el transporte de la célula huevo-cigoto del tercio distal al tercio superior del útero? Se segmenta, segmentación asincrónica. Recuerden saber por qué ya son distintas las primeras dos células hijas una de otra si realizaron mitosis. Búsquenlo. Compactación, fenómeno de 8 células. Cavitación, mórula. De hecho, creo que viene mórula después de la cavitación. Y formación del macizo celular interno y trofoblasto. Y acá se implanta. Y acá arrancamos con la segunda semana. Así que la primera es bastante accesible. ¿Sí? Entonces, acá lo vamos a ver anatómicamente, cómo están rompiendo las envolturas, los pronúcleos se acercan, se rompen las envolturas, ¿sí? Se rompen. Y empieza la primera división después de irse hacia los polos, después de la antimixis. Y acá están volviendo a formar las envolturas nucleares, ¿sí? Los cromosomas empiezan a desplegarse. 2 blastómeras, 4 blastómeras, 16 blastómeras, supongo. 2, 4, 6, 8, 10, 2, sí, 16 un poco más. Recuerden que las divisiones no son todas simétricas, son asincrónicas, ¿sí? No son sincrónicas. Y miren el tamaño. Una célula, 16 células. ¿Ves que apenas es más grande? ¿Por qué ocurre esto? Porque se reduce la relación núcleo-citoplasma. Recuerden que no duplica el contenido del citoplasma, solo duplica el núcleo y se divide.
¿sí? Por eso es casi, casi similar. Acá lo vemos más esquemáticamente. Y así terminaría el embrión, de 7 días, empezando la segunda semana. ¿Sí? Porque recuerden que hace contacto el día 5 y medio, 6. 6 y medio. Así que para el día 7 ya está implantando. Para nosotros, acá en fonoaudiología, 1 a 7 de transporte, el día 7 se implanta. ¿Sí? Sepan ustedes que el día 5 y medio, 6, porque van a leer y pueden decir para. Entonces sepan no. Cuando hace contacto, el tejido que hace contacto es el trofoblasto. El macizo celular interno es el que toca el endometrio. Y al tocarlo, ese trofoblasto se diferencia en un tejido que se llama citotrofoblasto. El trofoblasto, al tocar el endometrio, cambia de nombre. Y en vez de citotrofoblasto se llama, en vez de trofoblasto, citotrofoblasto. Y ese citotrofoblasto se divide y se diferencia en un syncytio trofoblasto. Mira. Entonces, si pueden seguir el cursor, todo esto es trofoblasto. Acá tengo el blastocele. Trofoblasto. Si yo voy al trofoblasto, estas células que tocan el endometrio ya no es trofoblasto, ahora es citotrofoblasto. Solo porque tocó cambió el nombre, ¿sí? Y cambia la función. Ahora estas células que se llaman citotrofoblasto están produciendo un tejido que es altamente invasor y que degrada todo lo que se encuentra a su paso, que se llama syncytio trofoblasto. Entonces el trofoblasto se transforma en cito, el cito en syncytio. El syncytio es quien se come a la madre. Pasamos por un periodo de canibalismo, ¿sí? Degradamos el endometrio y nos nutrimos de ese endometrio. Por eso en la segunda semana la nutrición es histotrófica. Durante la primera semana se nutría del moco cervical mientras viajaba por la trompa. Por eso la nutrición de la primera semana es mucotrófica y cuando se implanta, histotrófica. Acá de vuelta lo vemos. Todas las células del trofoblasto, macizo celular interno, o también llamado embrioblasto, porque acá venía el embrión. Y esto es el trofoblasto, van a venir todo lo que son los anexos, ¿sí? Parte de la placenta. Al momento de implantarse, y esto ya es algo confuso, hay muchos libros que no se ponen de acuerdo, pero pareciera que al final de la primera semana tendríamos delimitado una capa de células en contacto con la cavidad del blastocele que ya comienza a diferenciarse en hipoblasto. El tema está que si esta se diferencia la capa inferior en hipoblasto, lo que queda es epiblasto. Entonces va de vuelta como el ovocito, el óvulo, esas cosas que no se encuentran en un momento justo. Acá algo parecido. Se diferencia la primera. Bueno, que queda ya es epilasto. Entonces ya tengo las dos capas. Por eso muchos dicen que al final de la primera semana, o principio de segunda, se diferencian dos capas. Epiblasto y hipoblasto. ¿Sí? Y algunos dicen, no, el hipoblasto, que es la primera capa que aparece al final de la primera semana, por eso en la primera semana, embrión unilaminar, y cuando empieza la segunda semana, embrión bilaminar. Entonces, léanlo, lo pueden contar si están desarrollándolo como ustedes quieran, pero de manera práctica hablamos de que la primera semana se forma el trofoblasto y el citotrofoblasto, y el día 7, cuando empieza la segunda semana, ya describimos las dos capas, hipoblasto y lo que resta, epiblasto. ¿Sí? Día 7. Entonces, final de la primera, principio de la segunda, ponemos día 7 y lo describimos en la segunda semana, embrión de dos capas, hipoblasto y epiblasto. Hipoblasto en contacto con el blastocele, epiblasto dorsal. ¿Sí? Y ahora 3 palabritas sobre la segunda semana de desarrollo. Y después nos vamos a dedicar un poco más. Pero básicamente es el proceso de implantación. Así como en la primera semana hablaba del transporte, la segunda hablo de la implantación. Primera semana, el transporte, y hablo de todos los procesos que ocurrían, como segmentación, clivaje, compactación, formación de la mórula,
cavitación, todo en el transporte. Acá hablo de la implantación y voy a nombrar todos los procesos que ocurren durante la implantación. Como que cada semana tiene un proceso clave donde pararme. Primera semana, transporte. Segunda, implantación. Tercera, gastrulación. Cuarta, plegamientos. ¿Sí? Entonces me va quedando claro para ordenarme mentalmente. Segunda semana, proceso clave, implantación. Y en la segunda semana se forma el embrión bilaminar, hipoblasto y epiblasto. También durante la segunda semana, el trofoblasto origina dos tejidos, cito y sincicio. Durante la segunda semana aparecen vellosidades primarias y secundarias. Ven como que en la segunda semana todo de a 2, 2, 2, 2. Espero que les quede como esa conclusión. ¿Sí? Y al irse implantando, se implanta en el endometrio, en la capa más interna del útero. Recuerden que el útero tiene 3 capas. Por eso recuerden aparato reproductor femenino. Les va a quedar mucho más claro, más fácil de leerlo. La capa externa fibrosa, el perimetrio, la interna muscular, la media, capa media muscular, el miometrio, que es la que después va a ir hipertrofiándose con las contracciones, se va a ir ejercitando, hipertrofiando para prepararse cuando tenga que expulsarlo. Y la más interna, que es la capa glandular, el endometrio. Esa capa glandular, el endometrio, tiene a su vez 2 zonas. Una zona o capa basal y una zona o capa funcional. La capa basal es la que es más profunda, que está pegada al miometrio. Y la más interna, expuesta a la luz del útero, este concepto de luz, ahora cuando vean epitelios en esto, les va a terminar de cerrar, pero la más interna, la que está expuesta a la parte interna del útero, es el endometrio funcional. Y es el que va a crecer y se pierde todos los meses. Crece por los estrógenos y después que cuando se va la progesterona vuelve a caer. Crece por estrógenos, se mantiene secretora por progesterona, se cae el cuerpo amarillo, se cae. Pero siempre queda la parte funcional. Entonces, muchas veces cuando uno se hace un legrado, un raspado, porque quedó embarazada y quiere perder ese embarazo, cuando uno raspa todo el endometrio buscando la parte donde está este embrión implantado. El tema es que a veces uno raspa la capa funcional y a veces arrastra un poco de la parte basal. Y si yo saco endometrio basal, no tengo nada para desarrollar endometrio funcional. Me queda una zona donde no se puede implantar. ¿Sí? Bien. Y ahí hablamos un poco de esterilidad. Infertilidad con respecto a la semilla, tanto el ovocito o el espermatozoide, y esterilidad en cuanto al terreno, ¿sí? Que puede ser por enfermedades, problemas, fibrosis o legrados. ¿Sí? Después cosas pregunten o lean sobre el endometrio y le pregunto la semana que viene. ¿Sí? Entonces, segunda semana. Trofoblasto, día 7, contacta con el endometrio, la capa funcional del útero, la capa funcional propiamente dicha, que es la que creció, y empieza a diferenciarse en cito y sincicio. Acá lo vemos más esquemáticamente. Esto es trofoblasto, acá abajo, trofoblasto, y el trofoblasto se diferencia en cito, todo lo que ya tocó el endometrio. Esto acá es el endometrio. ¿Sí? Acá tenemos glándulas, glóbulos rojos. ¿Sí? Esto es una glándula del endometrio. Acá tenemos algunas arterias pequeñas. Y acá tenemos el trofoblasto, que al contactar se diferenció, miren, en citotrofoblasto. Y el citotrofoblasto, a su vez, se diferencia en sincicio trofoblasto. Y el sincicio es el que invade a la madre. ¿Por qué sincicio? Porque divide el citoplasma, hace mitosis, pero no hace citocinesis. No divide el citoplasma. Divide la célula sin dividir el citoplasma. Con lo cual, duplica el citoplasma, duplica el núcleo, pero no lo divide. Luego divide el núcleo, divide el citoplasma y no se divide. Queda un mar de citoplasma con muchos núcleos. Por eso sincicio. ¿Sí? Sincitio viene de mar. Es un mar de núcleos. Acá vemos todos los núcleos, pero como una masa uniforme. Y esto invade a la madre. Entonces, durante la segunda semana va invadiendo.
Y van a ocurrir esto, que el sincicio, una vez que ingresó todo este blastocisto al endometrio, ya no hay parte que sea trofoblasto, porque todo tocó el endometrio, ya todo es citotrofoblasto, y este cito va dando sincicio, el sincicio se va comiendo a la madre, y cuando rompe una pequeña vena, una pequeña arteriola, una pequeña sinusoide, al romperlo, esa arteria sangra y deja una laguna de sangre materna. Y estas lagunas de sangre materna, a partir de la tercera semana en adelante, van a formar parte de la nutrición hemotrófica. Primera semana, mucotrófica. Segunda, histotrófica, porque ves que va rompiendo y comiendo de los detritus. Histo, por tejidos. Y la tercera, hemotrófica. ¿Sí? Ya va a haber intercambio. Pero miren que este citotrofoblasto empieza a mandar proyecciones, pequeños deditos. Estas proyecciones de citotrofoblasto dentro del sincicio trofoblasto van a ser vellosidades. Cuando la vellosidad es primaria, es solamente el citotrofoblasto dentro del sincicio. Vellosidad primaria. Y al final de la segunda semana van a aparecer las vellosidades secundarias. ¿Sí? Otro detalle de la segunda semana es que el hipoblasto, que aparecía el día 7, fin de la primera, principio de la segunda, para nosotros de forma simple, en la segunda semana, hipoblasto y epiblasto. Hipoblasto es esa célula amarilla que están acá, y acá en celeste el epiblasto. En el epiblasto aparece la segunda cavidad, cavidad amniótica. Aparece en el medio de lo que quedaba del resto del macizo celular interno, por eso el hipoblasto, células del macizo celular interno, aparece la segunda cavidad y me deja el epiblasto y células que recubren la cavidad. Las células que recubren la cavidad van a ser células del amnios. Y la cavidad, cavidad amniótica. Primera cavidad, blastocele. Segunda cavidad, cavidad amniótica. Y el epiblasto, mirá, hipoblasto, esto que está acá abajo, el amarillo, el hipoblasto, empieza a mandar células que recubren todo el blastocele. Y estas células que recubren el blastocele reemplazan al blastocele. Y se forma el saco vitelino primitivo. Tercera cavidad. Primera el blastocele, segunda la cavidad amniótica, tercera es el reemplazo del blastocele, ¿sí? Por estas células que vienen de él bajando, que vienen desplazándose del hipoblasto en la segunda semana. Entonces, estas células que van bajando, ¿sí?, del saco vitelino primitivo, van a empezar a formar un tejido nuevo. Mirá, todo esto que está acá son células del mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario es un tejido nuevo que aparece gracias a las células del saco vitelino primitivo, que son células que vienen del hipoblasto. Y estas células del mesodermo, escuchen el tema varias veces, pueden rebobinar, puedes escucharlo después, créeme que después te cierra, ¿sí? Y si no lo entendés la semana que viene, nos vemos en vivo. Pero estas células del mesodermo extraembrionario, cuando se metan dentro de la vellosidad primaria, van a formar vellosidades secundarias. Porque al final de la segunda semana tenemos vellosidades primarias y secundarias. Las secundarias porque entró mesodermo extraembrionario dentro de la vellosidad primaria. Y hablando un poquito del mesodermo extraembrionario, no solo se va a formar, sino que va a crecer y va a empezar a separar toda la esfera externa de cito y sincicio de la esfera interna, saco vitelino y cavidad amniótica. Imagínate que la cavidad amniótica con el saco vitelino fuese toda una pequeña pelota y la parte externa de cito y sincicio otra pelota externa. En el medio una pequeña cámara de aire que va a ser ese mesodermo extraembrionario. Entonces el mesodermo va a empezar a crecer y a separar. Mirá, acá ya separó
la parte externa de cito y sincicio de la esfera interna, que es el embrión bilaminar, hipoblasto y epiblasto, con las dos cavidades, saco vitelino primitivo y cavidad amniótica. Luego va a haber una segunda oleada. El saco vitelino, el hipoblasto, va a dar una segunda oleada de células que van a recubrir al saco vitelino primitivo para dar el saco vitelino secundario o definitivo. Y desplazan a las células del primario, las desplazan y queda formando un pequeño quiste. Un quiste que se reabsorbe en la mayoría de las veces y no se ve más. Entonces, cuarta cavidad. Primera, blastocele. Segunda, amnios. Tercera, saco vitelino primitivo. Cuarta, saco vitelino definitivo. ¿Sí? Y ese mesodermo que se expande y separa las dos esferas va a terminar reabsorbiéndose, dejando una luz, dejando un espacio. Y cuando se reabsorbe, deja la quinta cavidad. Cavidad coriónica o celoma extraembrionario. Y ahí tenemos 5 cavidades. ¿Sí? Entonces, nada, anda anotándolo, anda viéndolo. Se va a ir complicando. Van a aparecer más cavidades y van a aparecer las intraembrionarias comunicadas con las extraembrionarias. Así que repasarlo. Pero se reabsorbe y deja una pequeña capa de mesodermo pegado a la esfera externa y un poquito de mesodermo pegado a la esfera interna. El mesodermo pegado a la esfera externa es mesodermo extraembrionario o también llamado somático. ¿Sí? Y hay un pequeño mesodermo que cubre el saco vitelino que es mesodermo esplácnico o visceral. Entonces mesodermo somático o parietal y el que cubre el saco vitelino mesodermo esplácnico o visceral. El mesodermo que cubre al saco, a la cavidad amniótica también es parietal, junto con el externo. Y va a haber un pequeño pedículo de fijación que une ambas esferas, para que no se caiga, queda colgando. Detalles. El mesodermo extraembrionario, hoja parietal o somática, se mete en algunas vellosidades, ¿ves? Acá veo vellosidades, y va a transformar estas vellosidades primarias en vellosidades secundarias. En segunda semana, vellosidades secundarias. En tercera semana van a aparecer vellosidades terciarias. ¿Sí? Bien, esta es la estructura. Acá un poco más esquemático, una esfera externa con una esfera interna, un pedículo de fijación y la cavidad extraembrionaria o celoma extraembrionario que quedó como quinta cavidad que apareció. Bien, con esto, acá vemos algunas vellosidades, primaria, primaria, acá están formando una secundaria, secundaria. Un dibujo de la estructura que contacta el endometrio. O sea, fin de primera semana, principio de segunda. Si tengo que ubicarlo, diría un día 7. ¿Sí? Cavidad del blastocisto, segunda cavidad, acá está formando la cavidad del amnios, células amnióticas, acá tengo células del epiblasto y por abajo el hipoblasto. Una vez que se implante, recuerden que el trofoblasto empieza a dar células del citotrofoblasto. Más esquemático, ¿sí? Pero acá veo bien las vellosidades. Estas son primarias, acá están transformando en secundarias. ¿Sí? Y acá veo en rosa, clarito, el sincicio trofoblasto. El sincicio va comiendo a la madre. Y el citotrofoblasto, algunas de estas vellosidades, cuando termine la implantación, van a ser vellosidades que van a traspasar al sincicio y se va a poner acá afuera, formando una coraza citotrofoblástica. Entonces el sincicio no se puede comer al sitio, con lo cual frena la implantación. Si no apareciera estas vellosidades no atraviesan y no forman una barrera, el sincicio seguiría avanzando. Y eso es un problema que causa mucho dolor, sangrado, y es una urgencia, que hay que operar y sacar todo. Bien. Y después vamos a ver en clase. Entonces, segunda semana del desarrollo, está formado por un embrión bilaminar que tiene dos cavidades. Saco vitelino
ya definitivo, porque acá tengo el primario, cómo se expulsaron las células. Acá tengo sociedades primarias y algunas secundarias formándose. Y así podríamos definirlo como el embrión, cómo finaliza la segunda semana. ¿Sí? Esfera interna, esfera externa. Esto verde es el mesodermo extraembrionario, hoja parietal, pedículo de fijación que es parietal, y lo que recubre el amnios es parietal. Solo lo que recubre el saco uterino es mesodermo extraembrionario, hoja visceral. En el medio, la quinta cavidad o celoma extraembrionario. Vellosidad primaria, primaria, primaria. En algunas se va a meter el mesodermo para dar secundaria, y algunas de estas van a atravesar todo para formar la coraza citotrofoblástica o stop. Acá donde se implantó, se ve un pequeño coágulo de fibrina muchas veces, entonces uno puede ver el sitio de implantación. ¿Sí? Acá vemos una glándula, como está bien grande, producto de la progesterona que mantiene en fase secretora. Y detalle, este material, el sincisio trofoblasto, este mar de núcleos que se originó del citotrofoblasto, que el cito se originó del trofoblasto, el trofoblasto de la mórula, y así uno puede ir para atrás. ¿Sí? Hagan ese ejercicio de ir para atrás y para adelante en cualquier estadio. Este sincisio trofoblasto, o mar de núcleos, produce una hormona llamada gonadotrofina coriónica humana. Y esta gonadotrofina coriónica humana es la que estimula al cuerpo amarillo, o cuerpo lúteo, a seguir produciendo progesterona. Vieron que el cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, vive unos 9 días y después empieza a morirse, y para el día 14 ya no tenemos progesterona, y cae el endometrio. Día 14 de mi ciclo sexual. ¿Sí? Y esto es, si yo me pongo a pensar, del día 14 al día 28. El día 28 sería 14 días de haber ovocitado. Para el día 7 ya empieza la implantación. 8, 9, 10 ya tengo algo de hormona gonadotrofina coriónica humana circulando para mantener el cuerpo amarillo que no se caiga. Entonces viene el atraso. ¿Cuánto tiempo mantiene el cuerpo amarillo? Casi 3 meses. Ya para los 3 meses ya se formó la placenta y está liberando la placenta la progesterona. Y ya no necesita que lo realice el sincisio. ¿Sí? De hecho, el sincisio va a formar parte de la placenta después. ¿Sí? Así que vamos a ver esquemáticamente cómo se vería una esfera interna en una esfera externa. Esto antes era muy fácil de explicar. Las pelotas de fútbol, de vóley en general, venía con una cubierta de cuero y adentro una cámara, que la cámara se desinflaba y vos la movías así y la cámara se movía, escuchabas cómo estaba suelta. Después inflabas con un inflador, un pequeño pico, inflabas la cámara y contactabas la cámara interna con la cámara externa. Pero con ese ejemplo nos imaginaba la cámara algo más desinflada y la cubierta por fuera. Hoy ya no vienen así las pelotas, así que buscaré otro ejemplo. Pero se entiende más o menos. Pedículo de fijación, esto es mesodermo extraembrionario, acá mesodermo extraembrionario parietal y visceral, lo que cubre al saco uterino. Embrión bilaminar, porque es segunda semana. Y en la segunda semana, en la parte más dorsal del epiblasto, cuando aparece una pequeña línea, que se llama línea primitiva o estría primitiva, es cuando termina la segunda semana. Entonces, la primera semana, del día 0 a 7 o de 1 a 7, post fecundación hasta la implantación. Segunda semana, del día 7 al día 14, de que empieza la implantación hasta que termina la implantación. Y cuando aparece esta línea, ya es el día 14, empezando la tercera semana. ¿Sí? Entonces, cuando veo la línea primitiva o estría primitiva en el dorso del epiblasto, sé que empezó la tercera semana. ¿Sí? Dejo de hablar de segunda semana. Y esto yo tendría que poder describirlo de dónde viene cada una de las estructuras. Tendría que ir para atrás y para adelante. ¿Sí? 8 días, nada, cómo se va implantando. Ven cómo se va perdiendo el trofoblasto porque se va convirtiendo en cito. Y el cito se mantiene, pero a su vez se divide en otra célula que no se divide, sincisio. Acá se implanta un poco más, acá está el mesodermo extraembrionario. Ve cómo crece y separa las dos esferas, y después de separar se cavita. ¿Sí? Empiezan a hacer agujeros, cavitación. Y se empiezan a unir y forman toda una cavidad o celoma extraembrionario.
Y bien, con eso podemos concluir lo grueso de primera y segunda semana. Lean del libro. Nos vemos en la próxima clase para responder todas las dudas y aclarar algunos detalles. Chicos, nos vemos. Acá dejamos de compartir. La semana que viene. Igual, lo mismo, en el grupo de WhatsApp, ustedes tienen mi teléfono, cualquier duda puntual, mientras están estudiando, me consultan, ¿sí? Tiene que ser algo puntual. Si es una duda muy grande que tengo que explicar demasiado, directamente lo vemos en la clase del miércoles, ¿sí? De 15 a 17. Hasta luego, chicos.